Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 15, y vamos a comenzar a leer en el versículo 12 al 17. Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 17. Y dice así la palabra de Dios: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra la puerta, le perforarás el lóbulo, así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. Ya vamos a ir desarrollando lo que hemos leído, pero si ustedes miran en las cartas, en la mayoría de las cartas que escribió tanto Pablo como Pedro, como Juan, como Santiago, como Judas, ellos se presentan a la iglesia como siervos de Jesucristo. Allí en Romanos 1:1 Pablo dice siervo de Jesucristo. Judas, ahí en el 1, también dice Judas, siervo de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro también se presenta a la iglesia como Pedro, siervo de Jesucristo. Santiago 1:1, lo mismo, se presenta a la iglesia como Santiago, siervo de Jesucristo. En Apocalipsis 1:1, Juan, que escribió esa carta, ese libro, también se presenta como Juan, siervo de Jesucristo. Todos estos hombres tienen en común ¿qué cosa? ¿Qué son? Que son siervos de Jesucristo. Todos ellos se pudieron haber presentado a sí mismos de cualquier otra manera. Se pudieron haber presentado a sí mismos como el líder, el ungido, el apartado, el superintendente, el director. Se podrían haber presentado de esa manera. Pero ellos decidieron describirse a sí mismos como ¿qué? Como siervos. ¿Siervos de quién? De Jesucristo. Así como ellos se presentaron como siervos de Jesucristo. Ahora, la palabra siervo es una palabra tabú porque la palabra siervo esconde un secreto incómodo. Esta palabra siervo está traducida en nuestras Biblias tradicionales de una palabra griega que es doulos. Diga doulos. La palabra griega es doulos. Y la han traducido como siervo. Pero esta palabra doulos, la única traducción que tiene al español es esclavo, no siervo. Es decir, que debían haberle traducido como Pablo, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Esa sería la traducción correcta. Pero los que saben, los que estudiaron la Biblia, los teólogos, dice que los traductores decidieron poner siervo en lugar de esclavo por un motivo muy loable.
los siglos anteriores, cuando inclusive en la iglesia se discutía si Dios aprobaba el esclavismo de los seres humanos, la trata de los seres humanos. En aquella época todavía estaba en duda, la gente discutía acerca de que si era de Dios tener esclavos, contratar esclavos o no era de Dios. Entonces los traductores decidieron suavizar esta palabra para que la Biblia no fuese utilizada para justificar la esclavitud humana. Por eso que la palabra doulos, en lugar de traducirla como esclavos, la tradujeron como siervo. Y por eso es que esta palabra doulos perdió la fuerza que tiene. Por eso es que hoy en día la palabra siervo se usa de una manera incorrecta, porque quieren hacer significar a esa palabra siervo como una persona importante, como una persona elocuente. Entonces la llaman siervo. Si usted se fija en las presentaciones de los medios cristianos, ¿cómo se presentan a las personas hoy en día? Hoy está con nosotros fulano, el siervo de Dios. ¿Sí o no? ¿No lo presentan así hoy en día? Hoy está con nosotros el siervo más grande, usado por Dios en todo el mundo. Y entonces uno ve a estos siervos, uno ve a estas personas viniendo rodeado de guardaespaldas, caminando sobre una alfombra roja, con luces, reflectores, alumbrándolos, siguiéndolos, diciendo, aquí está el siervo de Dios. Mire cómo se ha perdido, cómo se ha diluido el verdadero significado de la palabra doulos. Significa esclavo. Qué diferente sería presentar a la gente, ahí viene el esclavo de Jesucristo. ¿No es cierto? Como que no suena tan bien, pero así como deberían. Porque Pablo se presentaba así ante la iglesia. Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo por amor. Se hacía esclavo. Porque la palabra siervo y esclavo tienen muchas cosas en común, pero a la vez tienen una gran diferencia. El siervo se contrata, diga, el siervo se contrata, pero el esclavo se posee. El esclavo se posee. El siervo se contrata, pero el esclavo se posee. Por eso todos estos hombres, Pablo, Juan, Santiago, Pedro, Judas, se describieron como esclavos de Jesucristo. Es decir, se describieron como que eran hombres que estaban poseídos por Jesucristo. Hombres poseídos por Jesucristo. Hombres que vivían sus vidas como si sus vidas no le perteneciesen. Hombres que invertían su dinero como que su dinero no les perteneciese. Hombres que administraban su tiempo como si su tiempo no les perteneciese. ¿Por qué? Porque no eran de ellos. Ellos estaban poseídos por Jesucristo. Ellos eran esclavos de Jesucristo. Ellos tenían un dueño. Ellos pertenecían a un dueño. Esclavos de Jesucristo. Ya no eran ellos. Era Jesús en ellos.
Y ahí donde leímos en Deuteronomio capítulo 15, allí lo que nos cuenta el relato que leímos, más allá de que era una ley para regular la esclavitud del pueblo de Israel, también debemos tomarlo hoy como un mensaje profético para todos aquellos que quieren ser esclavos de Jesucristo. ¿Cuántos aquí quieren ser esclavos de Jesucristo? Los que están diciendo amén, ¿saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que eso significa? Que Cristo los posea, que ya el tiempo no sea de ustedes, sino el tiempo sea el tiempo de Jesús. El dinero ya no sea el dinero de ustedes, que ya el dinero sea el dinero de Jesús. ¿Están seguros que quieren ser esclavos de Jesucristo? Donde ya ustedes no mandan más, sino que ahora el que va a mandar es Jesucristo. ¿Seguros que quieren ser esclavos de Jesucristo? Allí, Deuteronomio, donde leímos, nos cuenta que estaban la posibilidad de que algunos hebreos, cuando ellos no pudieran pagar sus deudas, porque era impagable, era tanto lo que debían que no lo podían pagar, ellos no le quedaba otro remedio que pagar esa deuda vendiéndose ellos mismos como esclavos de sus acreedores. Entonces lo que ellos hacían, no te puedo pagar la deuda, no tengo cómo pagártela, pero yo me voy a vender a ti como esclavo. Voy a trabajar para ti, voy a hacer todo lo que tú quieras que yo haga, voy a ser tu esclavo para pagarte la deuda. Era la única manera que podían recibir alivio a sus deudas, a sus cargas. Además, porque sabían que ese periodo de esclavitud que debían trabajar era un periodo corto. Es decir, que ellos sabían que al cabo de ese periodo quedarían libres. Quiere decir que entonces al tener una deuda, tener que pagarla, ellos tenían que hacerse esclavos por obligación. No porque ellos quisieran ser esclavos, sino debían hacerse esclavos. ¿Por qué? Obligación. No les quedaba otra. No tenían otra opción. Estaban obligados a ser esclavos. Ellos hacían lo que tuvieran que hacer y lo hacían sin quejarse, porque reconocían que esa era la manera en que podían pagar las deudas, no le quedaba otra. Y durante ese tiempo el esclavo trabajaba y servía sin recibir ninguna paga de su amo, de quien dependía para todo. Ahora, pero esa ley también decía que podía trabajar como esclavo solamente por 6 años. Y al 7º año debía dejarlo en libertad. La ley le decía al amo, usted no puede mantener a esta persona como esclavo por más de 6 años. Usted no puede mantener a esa persona en su casa trabajando para usted por más de 6 años. Y eso era lo que la ley decía. Si ellos no respetaban la ley, les caía la ira de Dios sobre ellos. Porque era una esclavitud regulada por el Señor. Al 7º año, después de los 6 años de trabajo, al 7º año debían darle obligadamente la libertad. ¿No es algo bueno? Eran esclavos que sabían que trabajando 6 años pagaban sus deudas, quedaban bien con la persona que le debían
Y sabían que después de 6 años ellos quedarían libres de deudas. Ya ellos podían nuevamente formar su vida. Pero fíjense en cómo era lo que Dios establecía. Después de los 6 años, al séptimo año debían dejarlos libres, pero no podían dejarlo ir con las manos vacías. Miren, ellos salían en libertad, pero además de salir en libertad, salían en abundancia. El amo estaba obligado por la ley a abastecer abundantemente a ese esclavo. Ellos debían darle de todas las ganancias de las cuales participaron del trabajo del esclavo. Así como Dios los había bendecido, así como ellos tenían que bendecir. No podían dejarlo ir con las manos vacías. Y le dice, no podían ser mezquinos, no podían ser egoístas, debían darle con generosidad. A tal punto para que esa persona, después de haber trabajado como esclavo durante 6 años, no haber recibido ningún tipo de pago, esa persona con lo que el amo le da, él podría nuevamente encarar una nueva vida. Después que el esclavo había cumplido sus 6 años, su contrato estaba cumplido y podía salir y vivir libremente como quisiera. Pero también la ley decía que si el esclavo no quería irse, si el esclavo no aceptaba la libertad, ¿a usted le entra en su mente que eso pueda llegar a pasar? Que no pudiera llegar, que no quisiera irse libre, porque quedó tan encariñado con su amo, porque reconocía todo el bien que ese amo había hecho por él, el buen trato que le había dado. Seguramente que lo sentaba a comer a la mesa con su familia, tal vez que le compraba, no la peor ropa, le compraba la mejor, lo atendía muy bien, y ese esclavo había quedado tan impresionado por la buena atención, por el amor que ese amo le había dado, que este esclavo podía decirle, no me quiero ir, quiero seguir siendo tu esclavo. Y el dueño tenía que aceptarlo. Le decía, no quiero dejarte. Pero decir, no quiero dejarte, significaba, no quiero mi libertad, sino que ahora yo quiero servirte. Yo todavía quiero seguir siendo tu esclavo, pero ahora voluntariamente. Yo quiero seguir siendo tu esclavo, pero ahora no quiero ser tu esclavo por obligación, porque yo tengo deudas contigo, sino que ahora yo quiero seguir siendo tu esclavo, pero ahora por amor. Ya no hay nada que me ate a ti, ya no hay deuda, ya no estoy obligado a trabajar con obligación. Ahora quiero hacerlo por amor. Y me quiero quedar contigo, pero ahora quiero servirte por amor. Quiero agradecerte todo el bien que me has hecho, me has tratado tan bien, has hecho tantas cosas buenas para mí, me has protegido, me has cuidado tanto que no quiero dejarte. Te quiero seguir sirviendo, pero ahora no por obligación, sino por amor. Por amor. Para ellos esto significaba que perdían definitivamente su libertad. Antes, cuando era por obligación, eran esclavos por 6 años. Pero cuando ellos ahora decidían servir por amor, estaban dispuestos a decir, no tengo más libertad. Ahora dependo de ti, amo. Hago lo que tú me digas que yo haga, pero lo hago con alegría y lo hago por amor. Estaban decididos ahora, habían tomado la decisión.
de perder hasta su libertad por quedarse con ese amo por amor. El amor de este esclavo por su amo era tal que se olvidaba de sí mismo, se olvidaba de su propio futuro, se olvidaba de sus planes, se olvidaba de sus metas para ahora llevar a cabo únicamente las metas, los planes y la gloria y el bienestar de su amo. Ya no pensaba más en él, ahora pensaba solamente en lo que su amo necesitara. Mucho más todavía, ahora las metas, los planes y el futuro de su amo se convertían en sus propios planes, metas y futuro. Ya él no tenía más sus propios, ahora hacía uno con las metas y los planes de su amo. Él dejaba de ser él para ahora ser uno solo con su amo. Y este pacto debía ser sellado con una marca. ¿Cuál era esa marca? Hacerle un orificio en la oreja, que dice que ponían la oreja contra la puerta, contra el marco de la puerta, y con un punzón salía sangre, firmando el pacto. Este pacto significaba ante los demás, ante todos los testigos y ante los jueces, que este hombre, con ese agujero en su oreja, había decidido voluntariamente, había decidido por sí mismo ser esclavo, ya no por obligación, sino ahora iba a ser esclavo para siempre, pero por amor. Quedaba marcado, quedaba establecido. Y el amo lo marcaba y hacía suyo a este esclavo de por vida. Ya no había manera de desligarse. Ni el amo podía desligarse del esclavo, ni el esclavo podía desligarse del amo. Eran juntos de por vida. El esclavo pasaba de ser un servidor temporal a un servidor para siempre. De esta manera, el esclavo pasaba ahora a ser un doulos. ¿Se dan cuenta la palabra ahora lo que significa? Doulos. Eso es lo que significa doulos, esclavo por amor. Ahora él pasaba a ser un doulos, un esclavo por amor para siempre. Para siempre. ¿Cuántos todavía quieren ser doulos? ¿Están dando cuenta lo que significa ser doulos? ¿Cuántos doulos hay en esta noche? Hoy, escucha bien, hoy Dios te deja libre de tu servicio por obligación. Quedas libre. Si hasta aquí venías sirviendo a Dios por obligación, el Señor te dice, quedas libre. Ahora depende de ti si tú quieres seguir estando conmigo, pero ahora ya no es por obligación. Ahora ya es por amor. Si los que estamos aquí decidimos seguir con Jesús y servirlo, ahora ya no es por obligación. Ahora es por amor. Eliges tú servirlo porque de verdad lo amas. Eliges tú servirlo porque de verdad tú reconoces todo el bien que Él te ha hecho. Hoy eliges tú servirlo porque sabes, has experimentado, has probado lo que es el amor de Dios en tu vida. Ahora tú decides servirlo porque ves lo bueno que es Dios.
Ahora para ti el servicio ya no es una obligación. El servicio para ti ahora se te convierte en un privilegio que no quieres perder. ¿Para cuánto el servicio a Dios es un privilegio? ¿Qué significa privilegio? ¡Wow! El poder trabajar en la mejor compañía del mundo. Uno se sentiría ahí privilegiado que lo hayan aceptado a trabajar en la mejor compañía del mundo. Uno se siente como grande, privilegiado. Uno le dice a todo el mundo, ¿sabes dónde yo trabajo? En la mejor compañía del mundo. ¿Con quién yo me rodeo? Con los mejores personajes del mundo de más influencia. Se siente privilegiado. Así es como uno se siente cuando le sirve a Dios. Qué privilegio es poder servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Privilegio que no quiero perder. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, está diciendo que no todos sirven. ¿Qué está diciendo Jesús? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¡Qué privilegio! Estar donde Él está. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? ¡Wow! Doulos es uno que decide ser siervo por amor para toda la vida. Servir por amor es servir sin ningún tipo de interés. Servir por amor es servir sin esperar ninguna recompensa. Servir por amor es servir sin esperar que te paguen ni un centavo. Servir por amor es no esperar un reconocimiento personal, ni que te aplaudan, ni que te digan nada. Servir por amor no es nada parecido a todo eso. Doulos sirve no porque haya necesidad de gente para servir. No es porque la iglesia esté necesitando de manos, que por eso entonces el doulo sirve, porque es como, ay, qué lástima que me da. Que no hay manos y la iglesia necesita manos, yo lo voy a hacer por lástima. El doulos no sirve por necesidad. El doulos no sirve porque es obligatorio. El doulos sirve porque ama a su Señor Jesucristo. Por eso sirve. Todos los que quieren servir a Dios deben hacerlo por amor y no por obligación. Repitan conmigo. Todos los que quieran servir a Dios deben hacerlo por amor, no por obligación. Amén. Porque si tú sirves obligado, si tú sirves porque te da lástima, porque te da pena, si tú sirves porque te toca o porque te lo pidieron, no es que estaba dentro tuyo querer servir, sino como te lo pidieron y para no quedar mal tú dijiste que sí, se te va a convertir ese servicio en una carga.
Ese servicio te va a traer frustración, te va a traer tristeza, te va a traer angustia. No te va a dar alegría. Te va a pesar mucho. No lo vas a hacer con deleite, sabiendo que servir a Dios es un privilegio. Por eso es que por obligación no lo hagas. No te va a hacer bien. Hazlo por amor. Y vas a disfrutar de lo que es servir a Dios por amor. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Mire cuál es la orden que aquí da Pablo. Hagan lo que hagan, es decir, trabajan en lo que les toca trabajar, en lo que están trabajando. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Cómo hay que hacerlo? De buena gana. ¿Cómo? Para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? De buena gana. Decirle al lado tuyo, hay que servir de buena gana. Cuando venís a la iglesia y estás sirviendo, vení con alegría. Porque estás sirviendo al Señor. Vení de buena gana. De buena gana. No vengas quejoso, uy, voy porque me toca. Ay, si no me tocaba me quedaba en mi camita, tranquilito, mirando televisión, porque justo me pusieron en el schedule, tengo que ir. Si esa es tu manera de servir, no lo hagas. Te vas a hacer daño. Tu vida espiritual, en vez de ir para arriba, se va a ir cada vez más para abajo. Si no entendiste lo que es ser un doulos, el Señor te dice, quedas libre de la obligación. Hazlo por amor. Hazlo por amor. Un doulos es una persona que sirve a los demás. ¿Qué es un doulos? Sirve a los demás. Mire lo que dice Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Mire el favor, claro, como toda mamá, ¿no? Toda mamá quiere que a su hijo le vaya lo mejor, que lo pongan en los mejores puestos, que tenga la mejor paga, que lo traten bien. Entonces la mamá aboga y anhela y ruega todo eso para su hijo. Esta mamá fue con esa intención a Jesús, a abogar por su hijo, sus hijos. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Y mire lo que esta mamá pidió. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena eso, que mis hijos estén al lado tuyo, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Nadie más, solamente ellos. Ustedes no saben lo que está pidiendo, le replicó Jesús. No saben. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Quiere decir que cuando estos 10 vieron a estos dos que por detrás, así como camuflados, con la ayudita de la mamá, fueron a pedirle un favor a Jesús para que los pusiera en una posición mayor que la de ellos,
se quejaron, se indignaron, se pelearon. Y entonces ahí se mete Jesús. Porque dice que los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Es decir, hubo guerra y hubo riña, hubo discusión. ¿Y ustedes qué se la dan? ¿Qué se piensan? ¿Se creen que son la última Coca-Cola del desierto? ¿Y nosotros qué? Y empezaron ahí a discutir, y aquí, de acá, para allá. Estaban discutiendo. Y ahí es donde se mete Jesús. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Repitan conmigo. Pero entre ustedes no debe ser así. ¡Wow! Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Deberá ser qué? Doulos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! ¡Qué diferente! Cómo piensa el mundo y cómo Jesús dice que deben ser las cosas. Los discípulos peleaban por quién iba a tener la posición más alta, quién iba a ser el más importante, cuál iba a ser la posición más importante que ellos ocuparían. Y comenzaron a pelear, así como pelea en el mundo. Usted en las empresas, en las oficinas, pelean ¿por qué? A ver quién va a llegar más alto. Y que para llegar a eso, lo que esté en el camino lo sacamos. Lo hacemos a un lado. Serruchamos el piso para que se vayan abajo y pasamos nosotros. ¿Sí o no? Buscando la autoridad, la importancia. Aún también en las iglesias pasa lo mismo. Aún en las iglesias se pelean por quién va a ser el más importante. ¿Por quién va a ser el que tenga la posición de privilegio dentro de la iglesia? Esa posición donde todos lo vean, donde todos lo aplaudan, donde puede llegar a alcanzar fama. Jesús les dice, entre ustedes esto no debe ser así. Ese concepto de grandeza, ese pensamiento, esa manera de ser es la del mundo. Eso es en el mundo, pero entre ustedes no debe ser así. Repitan conmigo. Entre ustedes no debe ser así. Decirle al que está al lado tuyo. Entre nosotros no debe ser así. No debe ser así. Todos quieren llegar a puestos allí en el mundo donde todo lo que hagan sea mandar y que todos les sirvan. En el mundo todos buscan una posición de poder. En el mundo todos buscan posesiones, buscan prestigio y siempre están buscando ser servidos. Siempre están buscando que todos vengan a servirlos a uno. En una cultura como que vivimos autogratificante, con la mentalidad de primero yo, después yo y siempre yo, donde quieren convertirse en celebridades. Yo supe de una iglesia que, raro que esto pase, donde todos en esa iglesia querían ser pastores. Todos querían ser pastores en esa iglesia. Y no porque tenían un llamado, sino porque los pastores allí mostraban ser una celebridad. Ellos estaban en una posición de ser servidos y no de servir.
Ellos mostraban una posición de confort, de grandeza, que todo el mundo envidiaba. Entonces todos decían, oh, yo quiero ser pastor. Imagínense. Pero Jesús viene ahora a sus discípulos y les voltea la torta. Cuando les dice, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Quién es el grande en el reino de Dios? ¿Quién es el grande en el reino de Dios? El que sirve. ¿Quién es el grande en el reino de Dios? El que sirve. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Cuántos quieren ser primero aquí? Para eso hay que ser esclavo. Qué mensaje para llamar gente al servicio, ¿no? De todos los que están acá, ¿cuántos quedarán? Y dicen, sí, yo voy a servir por amor. Porque Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios determinó tu grandeza no por el número de personas a las que están bajo tu servicio, sino a las que tú sirves. A las que tú sirves. Hoy la mayoría de los libros que se escriben son ¿para qué? Para el liderazgo. Cómo ser un buen líder. Los 7 pasos para ser el mejor líder. Cómo tener éxito en tu liderazgo. Cómo hacer que las personas te obedezcan. Cómo hacer que las personas te sigan. Todos los libros hablan de cómo tú ser un buen líder. Pero ningún o pocos libros hablan cómo ser un buen servidor. Cómo ser un buen servidor. ¿No es cierto que no hay libros así? Todo el mundo quiere dirigir. Nadie quiere ser siervo. Todos preferimos ser generales. Nadie quiere ser soldado. Aún entre nosotros, entre los cristianos, todos quieren ser líderes siervos. No quieren ser simplemente siervos. No, hay que ponerle líder siervo. Hay que darle el título. Pero si queremos ser igual a Jesús, porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino yo vine para servir. Si queremos ser como Jesús, debemos convertirnos en doulos, en esclavos por amor. Jesús es un verdadero ejemplo a quien debemos seguir, un verdadero ejemplo de lo que es un doulos. Nos pide que hagamos lo mismo que Él hizo, que sirvamos por amor. Amén, iglesia. Vamos a ir rápidamente a cómo yo puedo saber si de verdad yo soy un doulos. ¿Cómo realmente yo puedo saber si realmente estoy sirviendo a Dios por amor? ¿Cómo yo puedo saber eso? Bueno, primero los doulos siempre están disponibles para servir. ¿Cómo están los doulos? ¿Cómo están los doulos? ¿Están ocupados? ¿Cómo están? Los doulos no ocupan su tiempo en actividad que pueden limitar su disponibilidad. Los doulos siempre quieren estar listos para servir tan pronto aparezca la necesidad. Lo mismo que un soldado. El doulo debe estar listo para cumplir con sus deberes. Porque escucha bien esto, a lo mejor no va a gustar mucho, pero si solo sirves cuando te conviene,
entonces no eres un verdadero doulos. Si tú dices, voy a servir cuando yo pueda, cuando me alcance el tiempo, en lo que yo pueda hacer, no eres un verdadero doulos. Tú te estás quedando con tiempo que no es tuyo. ¿De quién es ese tiempo? De tu amo. Si eres doulos, si no eres libre de servir por obligación. Te pregunto, ¿estás disponible para Dios en cualquier tiempo? ¿En cualquier tiempo? ¿Puede Dios deshacer tus planes sin que tú te enojes? Porque como doulos, como esclavo por amor, tú no eliges, tú no escoges cuándo o dónde servir. Ser un doulo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle a Dios que Él te lo interrumpa en cualquier momento que Él lo necesite. Porque tú eres doulos. Y cuando tú eres un doulo de verdad, tú vas a ver esas interrupciones que Dios hace en tus horarios como una cita divina para el ministerio. Y te vas a sentir feliz por la oportunidad que Dios te está dando para servirlo. Amén, iglesia. Seguimos. Los doulos verdaderos prestan atención a las necesidades. Los doulos siempre están mirando la manera de ayudar a otros. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, Dios te está dando allí una oportunidad para que tú crezcas en el servicio. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho. Se van muy rápido y casi ni vuelven. Quizás solo tengas una sola oportunidad para servir a una persona que Dios puso delante tuyo. Así que aprovecha ese momento. Nunca le digas a tus vecinos que esperen hasta mañana cuando tú tienes y puedes ayudarlos ahora. Seguimos. Los doulos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los doulos no tienen excusas, no postergan ni esperan mejores circunstancias. Nunca dicen uno de estos días o cuando el tiempo sea adecuado o cuando yo pueda hacerlo. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que ya tienes ahora, donde quiera que tú estés. Algunos dicen, no, yo voy a servir a Dios, pero cuando termine la universidad. No, yo voy a servir a Dios cuando termine de construir mi casa. No, yo voy a servir a Dios cuando termine de organizar mi empresa. Ahí, cuando yo los doulos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que ellos hagan, lo hacen de corazón. La Biblia dice, si piensas que eres demasiado importante para ayudar a alguien en necesidad, te engañas a ti mismo, realmente no eres nadie. Si te crees importante para ayudar a alguien en necesidad y no lo haces, no eres nadie. Jesús se especializó, Jesús siendo el Rey, siendo el Señor, se especializó en hacer tareas humillantes que nadie quería hacer. Que nadie quería hacer. Jesús lavaba los pies a los discípulos, una tarea que lo hacía el esclavo más inferior que había en esa casa. Y Jesús lo hizo. De todos los discípulos, nadie lo quiso hacer. Jesús lo hizo. Ayudar a los niños. Hasta Jesús preparó el desayuno para sus discípulos. Servía a los leprosos. Cosas
tareas que nadie quería poner las manos, pero Jesús lo hacía. Él nunca se consideró más importante que nadie, porque Él vino a servir. Todas las cosas que Él hizo, nunca las hizo con desagrado, nunca las hizo como que les molestara. Nunca las hizo, uy, yo siendo tan grande tener que ir a limpiar un baño. No, Jesús lo hizo por amor. Jesús dice, hagan lo que yo hice, sigan mi ejemplo. Usted sabe que el corazón de un doulos se revela en las cosas pequeñas, en las cosas que nadie quiere hacer. Como cuando Pablo juntó la madera para hacer una fogata y calentar a todos después del naufragio. ¿Se acuerdan la historia allí en Hechos? Que después del naufragio llegaron a una isla, todos estaban mojados, con frío, y nadie se atrevió a ir a buscar leña para hacer una fogata. ¿Quién lo hizo? Pablo. Pablo fue a buscar la leña, hizo la fogata y calentó a todos los que estaban con él. Corazón de doulos, hacer lo que los demás necesitan sin que te lo pidan. Ninguna tarea que hagas te molesta cuando tienes el corazón de doulos. Seguimos. Los doulos verdaderos son fieles a su ministerio. Los siervos, los doulos, terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas, completan sus compromisos. Los doulos nunca dejan su trabajo a medias, no lo abandonan. Aun cuando están desanimados, permanecen y siguen hasta cumplir. Los doulos son dignos de confianza porque son responsables. En muchas iglesias, todas las semanas, se debe improvisar en hacer las cosas debido a que los voluntarios, a los que los doulos nunca se prepararon, nunca llegaron, nunca siquiera llamaron para decir que no iban a asistir. Entonces hay que improvisar. Seguimos. Los doulos mantienen un bajo perfil. Los doulos no se promueven a sí mismos. No llaman la atención sobre sí mismos. No andan hablando y diciendo yo soy esto, yo soy aquello, yo tuve tantos años yendo allá y tengo mi experiencia aquí y yo soy. Tienen bajo perfil. En vez de actuar para impresionar y para resaltar su éxito, el verdadero doulo se pone el delantal de la humildad para servir a otros. Y si se les reconoce por su servicio, humildemente aceptan ese reconocimiento. Pero no permiten que el halago los distraiga de su trabajo. Amén. Los verdaderos doulos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Ellos sirven porque tienen una sola audiencia a quien tiene que brindarse. ¿Y cuál es esa audiencia? Dios. Dios. No sirven para la gente. No sirven para que lo aplaudan. No sirven para que le digan lo bien que lo hiciste. Ellos lo hacen ¿para quién? Para Dios. Pablo dijo, si yo buscara agradar a otros, entonces no sería siervo de Jesucristo. No te desanimes cuando tu servicio pasa inadvertido. No te desanimes cuando nadie se dio cuenta que fuiste tú el que lo hizo. Sigue adelante con el trabajo, porque tú ¿para quién lo estás haciendo? Para Dios. Él sí lo está viendo.
Él sí te lo va a recompensar. Pero no te desanimes cuando la gente ni se enteró que fuiste tú. Entrégale todo ese trabajo a tu Señor. Porque Él sí que está mirando lo que estás haciendo. Tu corazón de siervo muestra tu madurez. Una persona se da cuenta que tú eres maduro o eres inmaduro cuando tú sirves, cuando tú muestras el corazón de tu servicio. Porque no se necesita un talento, no se necesita ser un ungido, no se necesita tener dones para recoger la basura o arreglar las sillas después de un servicio. Usted no puede decir, es que ese no es mi trabajo, yo no soy ujier. Yo soy cantante. Eso no me toca hacerlo a mí me toca cantar nada más. Ahí demuestras cuál es tu corazón. Ahí se te conoce realmente quién tú eres. Porque tal vez tú no seas ujier, pero tu servicio secundario, ese que se necesita en ese momento, es el que haces, no importa en qué momento o qué lugar, pero tú lo haces. Porque cualquiera puede ser siervo. Todo lo que se necesita, ¿qué es? Amor. Amor. Lo único que tú necesitas para servir, ¿qué es? Amor. Decirle al que está al lado tuyo, lo que necesitas para servir solo es amor. Nada más, solo es amor. Aún el servicio más pequeño que tú hagas, Dios lo ve. Dios lo va a recompensar. Recuerda las palabras que dijo Jesús. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá recompensa. Amén. El doulos, el esclavo por amor, renuncia a sus derechos. Cuando uno se convierte en un esclavo, ¿qué hace con sus derechos? Los tiene que renunciar. Porque ya no vive para él, sino vive ¿para quién? Para su amo. Y esto es lo que hizo Pablo. Miren Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de ¿quién? Por causa de Cristo, porque ahora ya no soy yo mi amo. Ahora ¿quién es mi amo? Cristo. Entonces todos mis derechos ahora para mí son pérdidas. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Si Pablo dice que Jesús es mi Señor, ¿cómo se está considerando Él? Doulos, esclavo. Cada vez que yo llamo a Dios mi Señor, le estoy diciendo, soy tu esclavo. Renuncio a mis derechos, porque ahora yo hago solamente tu voluntad, lo que tú me pides que yo haga. Y Pablo dice, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pablo estaba escribiendo esta carta de Filipenses, ¿sabe desde dónde? Desde una cárcel. Allí él está diciendo, lo he perdido todo, pero he ganado a Cristo. ¿Cuántos se ponen contentos de decir, lo he perdido todo, pero he ganado a Cristo? Lo he ganado a Cristo. ¿Cuántos han descubierto a Jesús solamente como Salvador?
Pero pocos han descubierto a Jesús como Señor. Muchos vienen a la iglesia y ven a Jesús simplemente como Salvador, pero no como Señor. Como Salvador le entregaron sus pecados. Y qué bien que uno se siente, qué alivio que uno siente cuando Dios perdona tus pecados. Pablo decía, bienaventurado, feliz el hombre a quien Dios no culpa de pecado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero solamente lo conoces en una cara de lo que es Dios, tu Salvador. Pero ya no lo conoces como Señor, porque para reconocerlo como Señor te tiene que doler, porque tú tienes que negarte a ti mismo, tienes que llevar la cruz, tienes que ceder tus derechos y eso duele. Si no doliera, esta iglesia estuviera llena, pero duele. Por eso es que hay tan pocos doulos. Por eso hay tan pocos esclavos por amor. Porque todo el tiempo estamos reclamando nuestros derechos. Pero oiga, pastor, ¿usted piensa que yo no tengo derecho a tener mis vacaciones? ¿Piensa que yo no tengo derecho a tener mi casa linda? ¿Usted piensa que yo no tengo derecho a tener un buen trabajo? ¿Cuántos derechos reclamamos? Lo importante es, ¿estás dispuesto a cederlos si Jesús te los pide? Duele. Si Jesús te los pidiera, si Jesús pidiera tus vacaciones, ¿se las daría? Si Jesús pidiera tu casa, ¿se la daría? Como doulos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos por amor a Jesús, por amor a quien dio todo por mí. Pero cuando hacemos eso hay un consuelo. Cuando le damos todo a Dios, cuando cedemos todo. Pedro dijo, ¿y qué hay de nosotros que lo hemos dejado todo por causa tuya? ¿Qué le dijo Jesús? Tranquilo, Pedro. Si tú hiciste eso por mí, te lo voy a recompensar 100 veces más. No solamente allá en el cielo, sino también aquí en la tierra. Tranquilo, Pedro. Tranquilo. Lo que le des al Señor, Él te lo va a recompensar. Él te va a decir, bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Wow, ¿sabe lo que es entrar al gozo del Señor? El doulo dice, no te dejaré, porque es mejor ser esclavo en tu casa que yo ser dueño de mi propia vida. Es mejor ser esclavo en la casa de Dios. Es mejor ser esclavo de Dios que ser dueño de nuestra propia vida. No te dejaré. Prefiero ser tu esclavo por amor, por siempre. Cuando tú entiendas realmente lo que es dejar todo, decirle, no te dejaré por amor. Wow. Pablo decía, ya no vivo más yo. Cristo vive en mí. Él no lo decía, es una frase que nosotros utilizamos siempre, ¿no? Pero qué lejos es de la realidad. Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, Él nos dio una enseñanza. Lo que Jesús hizo lavando los pies a sus discípulos fue un acto profético, donde el Espíritu Santo hace en nosotros un lavado interno.
Este acto es el que trae quebrantamiento, trae sanidad interior, restaura las relaciones. ¿Cuándo? Cuando yo sirvo a otros. Cuando yo sirvo a otros, hay quebrantamiento en mi vida, hay sanidad interior, se restauran las relaciones. ¿Cuándo? Cuando yo no espero que me sirvan, no espero que vengan a pedirme perdón, no espero que vengan a hacerme cosas bonitas, no espero, sino que yo voy a servir. Nos enseña también que tomamos la toalla y servimos, lavamos nuestra soberbia, lavamos nuestro orgullo, lavamos nuestra arrogancia, nuestra rebeldía, la envidia, los celos, el temor, la inseguridad. Cuando tomamos la toalla, es decir, cuando servimos al otro, lavamos el menosprecio, la desunión, la indiferencia, los rechazos en el ministerio. Lavamos el protagonismo. Lavamos la mente religiosa que continuamente está juzgando y condenando a otros. ¿Cuándo logro eso? Cuando sirvo. Cuando sirvo al otro. Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Como diciendo, si no aprendes de mí, Pedro, lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago, y si tú no sigues haciendo lo que yo te estoy enseñando, entonces no vas a poder tener parte conmigo. Por eso que entonces ahí Pedro saltó enseguida y dijo, no solamente mis pies, sino las manos y mi cabeza y todo mi cuerpo. Vamos a leer Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, digan, así también ustedes. Jesús nos está enseñando, nos está hablando, mire qué privilegio. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Wow. ¿Cuántos hubieran querido llamarse somos siervos? ¡Wow! Protagonistas, célebres. No, inútil. Inútil. Porque lo que debías haber hecho, hiciste. ¿Qué hiciste de más? Nada. Lo que debías haber hecho, hiciste. Así que somos siervos inútiles. ¿Qué está contando Jesús acá? Que viene un siervo que estuvo trabajando todo el día, de sol a sol, estuvo allí en el campo, tal vez estaba allí sembrando, quizá estaba cosechando, quizá estaba cuidando el ganado, ya trabajó todo el día, toda la jornada, y entonces ya después de haber cumplido todo ese horario de trabajo, está regresando a la casa y justo tiene la dicha de encontrarse con su amo, con su Señor. Y le dice, tengo hambre. Justo fuera del horario laboral. Después de haber trabajado todo el día, parecería injusto, ¿no es cierto? Ahora viene el dueño y le dice, tengo hambre. Este siervo tiene que tomar su delantal
y tiene que empezar a hacer horas extras para cocinar y alimentar a su Señor. Parece injusto, después de todo el día de trabajo. Pero recuerda, eres un doulos. Eres un esclavo por amor. Si has decidido decirle a Jesús, no me quiero ir, me quedo para ser esclavo por amor. Jesús viene y te dice, tengo hambre. Y es cierto que has estado trabajando. Lo que tenías que haber hecho, lo has hecho. Pero ahora se te presentó hacer un servicio, tal vez visitar a un enfermo, tal vez ayudar en una mudanza, tal vez venir a la iglesia después de haber trabajado todo el día y estás cansado. Jesús tiene hambre y está esperando que le des de comer. Es cierto que tal vez hayas sido fiel con tus diezmos, pero viene Jesús y te dice, tengo hambre. Ve y dale lo que tienes a esa persona que está en necesidad. O tal vez va y te dice, prepara una ofrenda de amor para la iglesia. Jesús está esperando, tiene hambre. Tal vez es cierto que hayas sido fiel con tu pastor. Hiciste todo lo que él te pidió que hicieras, pero Jesús tiene hambre. Y ahora te pide que te quedes barriendo la iglesia. Cuando todos se van, te dice que quedes barriendo la iglesia. Y Jesús está esperando que alguien lo haga. Fuera de contrato. Horas extras. Porque Jesús tiene hambre. Tal vez tú puedes decir, pastor, todo eso es muy duro, eso es muy sacrificado. Y sí, es verdad. Jesús dijo, el que no toma la cruz y me sigue, se niega a sí mismo, niega sus derechos. Pero tú lo haces por amor. Y cuando tú lo haces, déjame decirte, hay una gran recompensa. Una gran recompensa que cuando todos los demás están durmiendo, tú pasas una velada íntima con tu Señor. Porque cuando tú has preparado la comida que Él te pidió que le hicieras, Él te promete y te dice, tú también vas a comer de esa misma comida que has preparado. Y vas a tener el privilegio de pasar un tiempo único, especial con tu Señor. ¿Usted sabe dónde se obtienen los mejores tiempos con el Señor? Las mejores experiencias con el Señor. ¿Sabe dónde se obtienen? En lo secreto. Allí cuando nadie te ve. Allí cuando nadie ve lo que estás haciendo, allí en lo secreto. ¡Wow! Son las mejores experiencias que tienes con el Señor. Allí cuando todos se van y tú te quedas dando tu tiempo extra. Son los mejores tiempos que no cambiarías por nada del mundo. Esos son los mejores momentos. Y todo esto lo podemos llegar a hacer cuando de verdad, verdaderamente entendemos lo que es ser un doulos, un siervo